Clasificación de las proteínas. Las proteínas se pueden clasificar por su composición, como las holoproteínas, que son proteínas formadas únicamente por aminoácidos. Estas se clasifican en Las proteínas fibrosas son proteínas filamentosas o laminares, que de forma característica tienen una razón entre la longitud, cumplen funciones estructurales y son insolubles en agua. Las proteínas fibrosas no son moléculas inertes, es decir, solamente de relleno o de soporte, sino que también son capaces de interactuar de diversas formas entre ellas con las moléculas, e inclusive con otros componentes del entorno. A este grupo pertenece el colágeno, la queratina, la elastina, la actina y la miosina. proteínas globulares. Las proteínas globulares se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia dentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua, la mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte. Las proteínas globulares se dividen en albuminas, globolinas, histomas y enzimas. La albumina. ¿Qué es la albumina? La albumina es una proteína que se encuentra en gran proporción en el plasma sanguíneo, siendo la principal proteína en la sangre ya que es una de las más abundantes en el cuerpo humano. La albumina es sintetizada por el hígado, para ser más específica por los poliribosomas del retículo endoplasmático en una porción de 11 a 14 gramos al día. La albumina posee un parámetro en el cuerpo humano, esta es de 3.5 a 5 gramos. La albumina, en un plano general, refleja la función hepática y nuestro estado nutricional. Alguna de las funciones de la albumina es el mantenimiento de la presión oncótica, el transporte de hormonas tiroideas y liposolubles, el transporte de ácidos grasos libres, de muchos fármacos, drogas y vitaminas, la unión competitiva con iones de calcio y el control del pH. Además, realiza el desempeño de funciones como transportador de la sangre y lo contiene en el plasma. Algunas de las causas de la deficiencia de la albumina es la cirrosis hepática, la desnutrición, el síndrome nefrótico, el trastorno intestinal, enfermedades genéticas y procedimientos médicos. Existen 5 tipos de albuminas, entre las cuales la ceralbumina es la proteína del suero sanguíneo, la ovoalbumina, que es la albumina abundante en la clara del huevo, la lactalbumina abundante en la leche y la conalbumina o la ovotransferrina, que constituye un 13% de la clara del huevo. Las globulinas son el grupo de proteínas de la sangre producidas por el sistema inmune y por el hígado. Estas proteínas son de vital importancia ya que desempeñan un papel fundamental en la coagulación de la sangre, combate contra infecciones y ayuda al buen funcionamiento del hígado. Existen 4 tipos principales de globulinas que son alfa 1, alfa 2, beta y gamma. De manera general, la concentración en la sangre suele ser de 2 a 3.5 gramos por decilitro, pero entrando a detalles, el rango en alfa 1 es de 0,1 a 0,3 gramos por decilitro y en alfa 2 es de 0,6 a 1,0 gramos por decilitro y en beta es de 0,7 a 1,2 gramos por decilitro. Los bajos niveles de globulina en la sangre pueden indicar una serie de enfermedades como el mal funcionamiento del hígado, una enfermedad intestinal, mala absorción de proteínas, etc. Pero, por el contrario, si el nivel de globulina es alto, puede señalar enfermedades como tuberculosis, leucemia o lupus sistemático. Realizar un examen de globulinas nos puede beneficiar para detectar ciertos tipos de enfermedades mencionadas anteriormente y como ejemplo de análisis tenemos el examen de proteínas totales y el análisis de electroforesis de proteínas en suero. Las histonas son proteínas básicas de baja masa molecular muy conservadas entre los eucariotas y en algunos procariotas. Los seres humanos cuentan con 5 tipos principales que son histona H1 y las histonas H2A, H2B, H3 y H4, a las cuales también se llegan a denominar nucleosomales. Las histonas ayudan a dar forma a los cromosomas y se sabe que forman parte de la mitad de la masa de la cromatina. En un principio, cuando se descubrieron las histonas, pensaron que su única función era la de eficaces empaquetadoras de ADN. Sin embargo, debido a distintas investigaciones publicadas en revistas, se ha descubierto que las histonas se involucran en la activación y desactivación controlada de las moléculas del ADN. Esto quiere decir que desempeña una función más allá que la de simples bobinas. La enzima.
La enzima es una proteína que cataliza las reacciones bioquímicas del metabolismo, es decir, la función de las enzimas es aumentar notablemente la velocidad de las reacciones bioquímicas efectuadas en las células. No hacen factibles las reacciones imposibles, sino que solamente aceleran el proceso espontáneo en el que se producen. Según la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, existen 6 tipos de enzimas. Enzima número 1, oxirreductasas. Catalizan reacciones de oxirreducción o redox. Ejemplo de estas son las deshidrogenasas y las peroxidasas. Enzima número 2, transferasas. Transfieren grupos activos a otras sustancias receptoras. Suelen actuar en procesos de interconvención de monosacáridos y aminoácidos. Ejemplos de estas son las transaminasas y las quinasas. Enzima número 3, hidrolasas. Catalizan reacciones de hidrólisis con la siguiente obtención de monómeros a partir de polímeros. Ejemplos son las glucosidasas y las lipasas estarasas. Enzima número 4, liasas. Catalizan reacciones en las que se eliminan grupos de agua y dióxido de carbono para formar un doble enlace o añadirse a un doble enlace. Ejemplos son las descarboxilasas y las liasas. Enzima número 5, isomerasas. Actúan sobre determinadas moléculas obtenidas o cambiando de ellas sus isómeros funcionales o de posición. Ejemplos, epimerasas, mutasa. Aparte de las holoproteínas, también existen las heteroproteínas. Las heteroproteínas están formadas por una fracción proteínica y por un grupo no proteínico, que se denomina grupo prostético. Glucoproteínas. Las glucoproteínas o glicoproteínas son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios glúcidos, simples o compuestos. Algunas glucoproteínas son las hormonas, los anticuerpos, proteínas de adhesión celular, proteínas de reconocimiento celular. Los azúcares más comunes en tales oligosacáridos son la D-galactosa, la D-glucosa, la D-manosa, la L-fucosa, la N-acetil-D-glucosamina, etc. Este tipo se caracteriza por estar unidas por medio de un enlace covalente a una molécula del grupo fosfato en aminoácidos, particularmente a sustancias que contienen ácido fosfórico. Su función fundamental es que éstas se involucran en el proceso celular que se lleva a cabo a través de la protección de células o la protección de organismos. Ejemplo de ellas son la caseína, la cual se encuentra contenida en la leche, o la vitelina del huevo. Lipoproteínas. Las lipoproteínas son complejos macromoleculares esféricos formados por un núcleo que contiene lípidos apolares. Estos pueden ser colesterol esferificado y triglicéridos. Y una capa externa polar formada por fosfolípidos, colesterol libre y proteínas. Su función principal es el transporte de triglicéridos, colesterol y otros lípidos entre los tejidos a través de la sangre. Las lipoproteínas se clasifican según su densidad. Lipoproteínas de alta densidad, lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de muy baja densidad. Como proteínas son aquellas que contienen un grupo prostético pigmentado. Estas se pueden clasificar en pigmentos porfirínicos y pigmentos no porfirínicos. Los porfirínicos son grupos formados por un anillo porfirina o con un catión metálico en dicho anillo. Los no porfirínicos tienen, por ejemplo, la hemocionina y la hemoritrina. Las proteínas también se clasifican por su función. La función estructural de las proteínas también es de gran importancia, ya que las proteínas forman tejidos de sostén y relleno que confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. Ejemplo de ello es el colágeno del tejido conjuntivo fibroso, la reticulina y elastina del tejido conjuntivo elástico. Componen la cubierta que protege a los vertebrados, siendo un componente esencial del pelo, uñas, piel en el ser humano. Las proteínas también cumplen funciones de reserva o almacenamiento. Estas cumplen su función energética para que el organismo pueda aportar hasta 4 kilocalorías de energía por gramo si esto fuese necesario. Ejemplos de la función de reserva de las proteínas son la lactoalbumina de la leche o albumina de la clara de huevo, la ordeína de la cebada y la gliadina del grano de trigo, constituyendo estos últimos las reservas de aminoácidos para el desarrollo del embrión. Proteínas de transporte. Las proteínas de transporte son vitales para el crecimiento y la vida de todos los seres vivos. Sirven para llevar una molécula hidrofóbica a través de un medio acuoso, transporte de oxígeno o lípidos a través de la sangre, o bien para transportar moléculas polares a través de las barreras hidrofóbicas, que es transporte a través de la membrana plasmática.
En resumen, llevan sustancias a través de todo el organismo a donde son requeridas. Algunos ejemplos de estas proteínas de transporte serían la hemoglobina, que transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados. Las lipoproteínas, que transportan lípidos por la sangre, y los citocronos, que transportan electrones. Las proteínas contráctiles son directamente responsables de facilitar el movimiento de las células, así como del desplazamiento de los cromosomas y la contracción y división celular. Ejemplo de estas son la actina y la miosina, sustancias que están encargadas de la formación de las microfibras que facilitan la contracción muscular. Las inmunoglobulinas pueden llegar a actuar como los anticuerpos, al igual que algunas toxinas pueden llegar a ser hasta bacterianas.